Hola, amantes de la historia y lo misterioso. Hoy vamos a viajar en el tiempo a uno de los periodos más oscuros y fascinantes de la humanidad. Prepárense para descubrir 40 curiosidades sobre la peste negra, la pandemia que cambió el mundo para siempre. 1. Empecemos por el nombre. Peste negra es en realidad un término moderno. En su época, la gente la llamaba la gran mortandad o la gran pestilencia. La enfermedad fue causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. Esto no se descubrió hasta 1894, más de 500 años después del gran brote. 3. Se cree que la pandemia se originó en las llanuras de Asia Central en la década de 1330 y viajó hacia el oeste a través de la ruta de la seda en 4. La forma más común de transmisión era a través de las pulgas que vivían en las ratas negras. Cuando las ratas morían, las pulgas saltaban a los humanos en busca de una nueva fuente de alimento. 5. Existían 3 formas de la peste. La más común era la bubónica, que causaba la inflamación de los ganglios linfáticos, formando los dolorosos bubons. 6. La peste septicémica ocurría cuando la bacteria infectaba directamente el torrente sanguíneo. Era casi siempre mortal, y la piel de las víctimas podía volverse negra por la coagulación interna. De ahí el nombre peste negra. 7. La más letal era la peste neumónica, que se contagiaba de persona a persona a través de gotitas en el aire al toser o estornudar. Su tasa de mortalidad era prácticamente del 100%. 8. Una de las historias más famosas sobre su llegada a Europa es el asedio. De la ciudad de Cafa, en 1346 en C, dice que los mangalís catapultaron cadáveres infectados sobre las murallas de la ciudad. 9. Desde los comerciantes genoveses que huían, llevaron la enfermedad en sus barcos a puertos clave del Mediterráneo como Sicilia, Marsella y Génova. En 1347, Andiesan, los médicos de la época no entendían la causa real. Creían que era un castigo de Dios o que se debía a miasmas o aire corrupto. 11. Para protegerse de los miasmas, los médicos usaban máscaras con forma de pico de pájaro. El pico se llenaba de hierbas aromáticas como lavanda o mentau para filtrar el supuesto aire malo. 12. Estos médicos de la peste no siempre eran profesionales. Muchos eran voluntarios o personas contratadas por las ciudades que tenían poca o ninguna formación médica. 13. Horrors. Los tratamientos eran extraños y a menudo peligrosos. Incluían sangrías, aplicar sanguijuelas o incluso frotar los bubones con una gallina viva. 14. Algunas personas creían que el sonido podía ahuyentar la enfermedad, por lo que las campanas de las iglesias sonaban constantemente y la gente hacía ruido en las calles. No 15. La peste no discriminaba. Afectó a ricos y pobres por igual, desde campesinos hasta reyes. Alfonso XI de Castilla fue el único monarca europeo que murió directamente por la peste. 16. Se estima que la peste negra mató entre el 30% y el 60% de la población de Europa. Eso es entre 75 y 200 millones de personas en todo el mundo. 17. Algunas aldeas quedaron completamente abandonadas, se convirtieron en pueblos fantasma y fueron borradas del mapa. 18. En medio del pánico, surgieron grupos llamados flagelantes. Viajaban de ciudad en ciudad, azotándose públicamente como un acto de penitencia para pedir perdón a Dios. 19. Lamentablemente, la búsqueda de culpables llevó a la persecución de minorías. Comunidades judías fueron masacradas, acusadas falsamente de envenenar los pozos. 20. La frase Jingle Around the Rosie o su equivalente en otros idiomas. Se cree popularmente que es una canción infantil sobre la peste, aunque muchos historiadores lo debaten. El anillo de rosas serían las lesiones en la piel, el bolsillo lleno de flores para evitar el olor, y el todos caemos se refiere a la muerte. 21. La ciudad de Venecia fue pionera en salud pública. Crearon la primera cuarentena oficial, obligando a los barcos a anclar durante 40 días. 40 giorni antes de poder desembarcar. 22. En Milán, las autoridades tomaron medidas extremas. Cuando una casa mostraba signos de peste, la sellaban con todos sus habitantes
dentro, sanos y enfermos, para evitar la propagación. 23. El famoso escritor Giovanni Boccaccio vivió la peste en Florencia y la describió vívidamente en la introducción de su obra, El Decamerón. 24. El arte de la época se obsesionó con la muerte. Surgió el género danse macabre o danza de la muerte, que representaba esqueletos bailando con personas de todas las clases sociales, simbolizando que la muerte nos iguala a todos. 25. Los gatos y los perros también fueron víctimas. En algunas ciudades se ordenó matarlos, pensando que propagaban la enfermedad, lo que irónicamente pudo haber empeorado el problema al permitir que la población de ratas creciera. 26. La pandemia tuvo un impacto económico masivo. Con tantos trabajadores muertos, hubo una grave escasez de mano de obra. 27. Esta escasez, curiosamente, mejoró las condiciones para los campesinos supervivientes. Podían exigir salarios más altos y mejores condiciones, lo que ayudó a debilitar el sistema feudal. 28. Aceleró el uso de tecnologías que ahorraban trabajo, como la imprenta, que llegaría unas décadas después. 29. La fe en la Iglesia Católica se vio sacudida. Mucha gente sintió que sus oraciones no eran escuchadas y que la institución no podía protegerlos, lo que preparó el terreno para la Reforma Protestante. 30. La palabra aislamiento tiene su origen en este periodo derivado del italiano isolao, que significa isla, refiriéndose a la práctica de aislar a los enfermos en islas como el Lazaretto Vecchio en Venecia. 31. Después del gran brote de 1347 a 1351, la peste no desapareció por completo. Volvió en oleadas durante los siguientes siglos, aunque ninguna fue tan devastadora como la primera. 32. El gran incendio de Londres en 1666, aunque fue una tragedia, ayudó a acabar con la gran plaga de Londres del año anterior al destruir las barriadas insalubres y matar a las ratas y pulgas. 33. Algunas personas desarrollaron inmunidad. Hay evidencia genética que sugiere que los descendientes de los supervivientes de la peste negra pueden tener una mayor resistencia a ciertas enfermedades, incluido el VIH. 34. Nostradamus, el famoso profeta, era en realidad un boticario que trataba a víctimas de la peste. Aconsejaba higiene, aire fresco y la eliminación de cadáveres, prácticas muy adelantadas para su tiempo. 35. La palabra bocadillo o sándwich en inglés podría tener un vínculo. Se dice que la gente comía con una rebanada de pan debajo para no tocar la comida, que luego desechaban o daban a los pobres, por miedo a la contaminación. 36. La ropa de los fallecidos era una fuente peligrosa de contagio, pero a la vez muy valiosa. Hubo un mercado negro de ropa de muertos por la peste, a pesar del enorme riesgo. 37. El impacto psicológico fue profundo. La gente vivía con un miedo constante y muchos adoptaron una mentalidad de carpe diem, viviendo el momento porque el mañana era incierto. Esto se reflejó en una mayor extravagancia en la moda y las costumbres. 38. La Universidad de Cambridge tuvo que cerrar durante la plaga. Isaac Newton fue enviado a casa, y fue durante ese tiempo de aislamiento que desarrolló sus teorías sobre el cálculo, la óptica y la ley de la gravitación universal. 39. Aunque hablamos de la peste negra como un evento medieval, la Yersinia pestis todavía existe hoy. Afortunadamente, ahora se puede tratar eficazmente con antibióticos si se detecta a tiempo. 40. Finalmente, la peste negra es un recordatorio poderoso de cómo una pandemia puede remodelar completamente la sociedad, la economía, la religión y hasta nuestra forma de pensar. Cambió el curso de la historia occidental de manera irreversible. Y ahí lo tienen, 40 hechos sorprendentes sobre uno de los capítulos más dramáticos de la historia humana. ¿Cuál te sorprendió más? Déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like a este video si te ha gustado y suscribirte para más viajes fascinantes al pasado. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.